¿cómo ha sido? Me gustaría que pudieras empezar con cómo fue que nos pudieras contar cómo fue la realización de esas imágenes, de ese documental, cómo surgió esa idea y cómo ha sido volver a retomar esas imágenes después de tanto tiempo. Bueno, a ver, primero una gran sorpresa oír estos aplausos porque jamás pensé que este documental iba a ser proyectado ante el público y realmente me enternece y me emociona. O sea, primero de todo es una casualidad que yo conozca a Aman, pero sí que ya en el primer encuentro de un solo día decido que haré un documental sobre este personaje y todo su entorno, pero evidentemente veo que allí hay un mundo de enigmas que debo, un laberinto que debo saber moverme y reflejarlo y descubrirlo, porque veo que Man no es fácil hablar con él, pero en todo caso sí que quedamos de acuerdo. Felizmente, supongo que es una época en que él ya ha dicho, o sea, yo le conozco en el 79, él ya ha decidido que aquello será un museo público. Entonces yo creo que soy uno de los que es aceptado como transmisor de su obra o lo que sea, pero yo ya le dejo claro desde el principio que quiero también saber de él. Entonces finalmente tengo los medios para grabarle. Esto es en agosto del 81 y las charlas son largas. Él siempre está muy relajado, es una persona muy metódica. Para mí, yo descubro que es una anacoreta, una gran voluntad firme de vivir solitario y apartarse de cualquier compromiso social, pero, por ejemplo, veo que es una persona muy trabajadora, que reflexiona mucho sobre los actos que hace, tanto en el comer, en el pasear, la forma de vivir, como la forma de crear. Entonces yo veo que allí hay un gran torbellino de decisiones que me interesa saber. Esta es mi gran motivación y mi interés en que si él, por ejemplo, que aceptó grabar unos días, después resulta que se alarga, pues yo, evidentemente, bienvenido sea. Tengo que ser muy respetuoso en los límites que me impone sobre determinados temas, pero sin embargo, poquito a poco él va revelándome aspectos muy importantes que aquí yo pasaré, y he quedado con Andrea, que pasaré la transcripción al alemán que tengo de todas estas entrevistas, que son 150 páginas, donde él habla de muchos aspectos de su vida personal. Es una persona que sin haber pasado por la universidad, Escuela de Bellas Artes, etcétera, etcétera, sí que a lo largo de su vida ha ido tomando decisiones en que será artista, en que transformará. Para mí hay, por ejemplo, alguna frase muy importante que queda reflejada en el documental, es que la arquitectura donde tú vives es muy importante para la vida privada de uno mismo. O sea, y evidentemente él, que estaba en la primera casa muy grande y que empezó a hacer intervenciones artísticas en su interior, entonces dice, ¿para qué necesito yo tanto espacio? Y evidentemente es muy consecuente en ello, porque la casa no son los 4 por 3 metros, sino que es todo el entorno, además lleno de ventanitas con cristales de colores, etcétera. A mí los días que estuve allí es que me impactó mucho. Yo creo que jamás he oído
tanto los sonidos de un entorno natural como aquellos días, las gaviotas, las olas, el viento, y aquello era su vida cotidiana, claro, una banda sonora, una banda musical fantástica que evidentemente nosotros huimos o poco sensible, o en todo caso no alcanzamos la sensibilidad de Mann, creo, respecto a este tipo de sonidos y el continuo. Bueno, para vosotros no es importante, ya es algo habitual, pero para mí una de las cosas que me impresionó también, porque era mi primera visita en Galicia, el movimiento de las nubes. Bueno, es una cantidad una variación de luz, una metamorfosis continua del cielo, o sea, pues fantástico sentarse y mirarlo, pero este señor era su vida la que podía estar contemplando, y todo esto genera una necesidad que es crear una obra que yo creo que él al inicio no sabe ni lo que hará, es mientras va ocurriendo que se va a partir, y evidentemente lo que aprovecha y él se desenvuelve es a partir de los medios que tiene, que son los desechos que le llegan básicamente del mar, sea restos naturales o sean desechos del consumo humano, que cosas que nos desprendemos, en fin, ya. ¿O quieres que diga algo más? No, una de las cosas que también me fascinaba cuando veía el documental es ese reencuentro tuyo con tras tantos años de estar este documental ahí en un cajón, sí. El volver a retomarlo y porque claro, este era un documental que tenía un objetivo, ¿no? Tú habías pensado en que fuera un documental para sí. La CDF, sí. Para televisión, entonces claro, eso se queda ahí, digamos, perdido y luego lo retomas ahora al cabo de años. Me gustaría que hicieras un poco ese arco, que nos contaras esa experiencia tuya de ese arco, ¿no? O sea, yo estudié en una escuela de cine en Berlín Occidental, entonces directamente sabía cómo presentar proyectos o a través de productoras, y la ZDF, o sea, la segunda cadena de televisión alemana, era, sobre todo en aquella época, muy sensible o utilizaba muchas horas por ejemplo, uno de los temas era qué hacían los alemanes en distintas partes del mundo, que como todo el mundo sabe, en cualquier momento, en cualquier sitio puedes encontrar un alemán y estar allí. Entonces yo vi muy coherente y con muchas posibilidades, y esto es lo que transmití a Manfred, que para mí era Mann, así le llamé hasta que no conocí su nombre completo mucho más tarde. Entonces, en realidad, yo lo que mi proceder era hacer una primera grabación y luego a partir de allí hacer un concepto que fuera una idea atractiva para la CDF. Y realmente creo que ahí estaba, pero no es fácil conseguir una producción de la segunda cadena alemana. En todo caso, yo esperaba que con el segundo documental completar más cosas que me habían quedado poco claras o que quería transformar en la imagen. Y yo aquí llevo la cámara yo. Evidentemente el segundo equipo hubiese sido distinto, porque lo que estoy diciendo yo de una de las obsesiones del Mann, y me ha gustado mucho ver las fotos de la exposición, y está muy bien que lo haya recogido porque es un aspecto importante de su manera de trabajar, es el macro. O sea, la observación no es nunca general, no es solo en general. Por eso, por ejemplo, yo creo que él tiene unas ventanas que no solamente le dan acceso continuamente, además en todas las paredes, al exterior, sino que le marcan. O sea, la idea de calidoscopio
es un aspecto importante en él, pero también el macro, y esto lo quería ir con un cámara y un equipo suficiente para conseguir estas visiones de macro del mundo de Man. Bueno, en fin, también quería recoger y recrear momentos de su estancia en la casa de la mujer Alsacia, porque yo creo que allí es cuando él se va convenciendo de que es capaz de crear arte, de que sea importante para él, al menos para su vida cotidiana, y luego solo posteriormente llega a la idea de que hará un museo, o aquello lo tratará como un museo. Bueno, en todo caso, esto no llega a funcionar. Mantengo el material en mi casa, no sé dónde, pero y evidentemente que me llegara una llamada desde Santiago de Compostela, pues para mí fue una gran sorpresa, bueno, la verdad es que voy a ver, no prometí nada, pero busqué, lo conseguí, y entonces yo tenía un premontaje. O sea, en realidad yo hago otro intento de hacer este segundo documental, que es el momento que yo me entero de que Man ha muerto y de que hay el desastre del Prestige. Entonces yo hago otra segunda respuesta, pero TV3 no me contesta de manera afirmativa, la televisión gallega tampoco, en fin, no consigo. Y de golpe que haya podido cerrar aquel esbozo que tenía con este documental que habéis visto, pues evidentemente contentísimo, y además en un entorno ya mucho más distinto a mi primera experiencia de conocerle a él, o sea, de enterarme de que el Museo Man existe, de que vosotras habéis estado trabajando en estos materiales y que encima se hará una exposición en el CEGAC. Bueno, todas noticias felices. Pero aparte, yo creo, y evidentemente tengo ganas de, a ver si mañana tenemos más tiempo, porque uno de los aspectos que a mí me interesaron bastante es el laberinto vital de Manfred para llegar a crear, y cuáles son las obras, pero no. Una de las cosas, y yo tengo opiniones, pero mejor callármela, no las voy a decir. No, porque es una fase que no he desarrollado mucho, no he trabajado mucho, que son el valor de su trabajo artístico, de sus creaciones. Y yo creo que por lo que he oído en las presentaciones y tal, pues me parece muy interesante. La exposición, la verdad, me parece fantástica. Sí, pero en todo caso, para mí, contentísimo con toda esta historia. Es una de las primeras cuestiones que nos planteábamos, pero esta personaxe en realidade é artista, é meramente unha personaxe, porque como a personaxe de documental, como a personaxe de novela romántica en pleno romanticismo alemán, era o tal, era o ideal. Pero realmente ten a calidade suficiente como para estar nun museo de arte contemporáneo expoñendo a súa obra. Esa foi a cuestión fundamental. E un pouco nese senso eu traballei como traballaría un científico, collendo as mostras, as evidencias e todos os datos sin coñecer persoalmente a personaxe tamén. Entonces, por eso, esta mañá decía, eu síntome un pouco como Alan Grant, non? Que a personaxe de ficción de Parque Xurásico, cando mira o dinosaurio que se move, todo aquelo que ele estudou, o paleontólogo estudou os osos, os vestixios de, no meu caso, dese artista, entre corchetes, non? A ver se era realmente artista, e chegar a determinadas conclusións a partir de todo o que había e poder ter unha visión conxunta de todo o material que había, pois pareceume que sí,
porque realmente sí podíamos estar mirando a un artista e o seu proceso de inmersión nunha contorna cunha linguaxe moi contemporánea e moi actual e tamén con coñecemento desa actualidade artística que había a través das revistas que atopamos na súa caseta, de todos os libros que lía. Esa parte intelectual pareceunos que estaba cuberta e estaba aplicándose o que realmente atopamos, un discurso totalmente coherente, en coherencia tamén coa personaxe, coa vida, e a autenticidade abrallante. Non é unha foto dun catálogo, é unha vida a todas horas. Y tú piensas, Joan, que además tú tienes información privilegiada, porque tus transcripciones nosotros todavía las tenemos que traducir. No las hemos interpretado ni estudiado, entonces a nosotros nos faltaba toda esta información, que además de esas transcripciones, Mann escribía muchísimo y hay muchísimos documentos en su casa, proyectos de arte y de filosofía que todavía están en proceso de estudio. Y quiero hacer una aclaración, yo no contacté directamente con Joan, fue Xavier Eirís al que tengo que agradecerle el contacto directo, porque ha sido toda unha sorpresa para nosotros. Claro, Mann é moitas olladas tamén, non? Sí. E cada quen temos a nosa ollada sobre Mann. É tamén unha faceta artística por aí coberta. O artista propón e a mirada é a que completa esa obra. Mann é unha proposta aberta. Cada quen estamos construindo o noso propio Mann dentro da nosa propia cabeza. Bueno, a túa proposta é interesantísima porque tamén incorporas a xente, que nós tamén queríamos que implicara a xente da súa contorna, pensamos que era importantísima desde o primeiro momento, e agradecer tamén a como se chaman? Andrea, a corporativa municipal, sí, que tamén está aquí porque sempre apoiou os proxectos e a xente do pobo implicouse moitísimo. Es que para mí fue básico para la protección y conservación de la obra de Mann, claro. Todo el apoyo de la gente de Camelle, conservándola y protegiéndola, todo el apoyo que ha recibido estos últimos años de la anterior corporación municipal y de la actual, que tenemos muy bien representada, porque no es fácil apoyar a una persona como Mann con esas características. Cualquier otro ayuntamiento pues probablemente ve este tipo de obra margivagante, como hablábamos esta mañana, y no le hace caso. En cambio, en Camelle se ha defendido, Camariñas ha realizado este nuevo proyecto cultural que además está funcionando y que espero que siga funcionando durante muchos años, la verdad. Sí, a mí me gustaría hacer una apreciación con respecto a lo que comentabas, Carmen, de la valía o no de un artista que no está, digamos, inscrito dentro del contexto. Yo creo que la perspectiva actual, tanto desde la crítica como desde la teoría, como desde la historiografía y los museos, obviamente, es mucho más amplia que era hace 20 y 30 años, ¿no? Y sobre todo es mucho más flexible. Y de hecho, lo que se considera también desde los museos es los impactos que tienen determinadas intervenciones, determinadas propuestas, determinadas prácticas que no son ni académicas ni están inscritas, sino que están, como decía Juan Antonio Ramírez, son margivagantes, es decir, están en los márgenes, son marginales y se desplazan por espacios también poco concretos, ¿no? Yo creo que la percepción que tenemos hoy es que, por ejemplo, el arte realizado por locos en hospitales, en manicomios, está aportando nuevas perspectivas y nos está ayudando a entender la realidad.
el arte o las expresiones artísticas, las prácticas artísticas de o bien comunidades o bien individuos marginales nos están funcionando como documentos y nos están dando muchas claves de cómo enriquecer también nuestra propia percepción. Entonces, yo creo que Mann pertenece a un contexto, por eso me parecía muy, muy importante inscribirlo tanto en ese contexto de artistas y personajes que recoge Juan Antonio Ramírez en esa publicación de Siruela, como otros artistas que estaban, digamos, dinamitando los procesos artísticos convencionales y de carácter académico en esa época, precisamente, entre los años 60 y los 80. Me acuerdo ahora, por ejemplo, pues el caso de Kadere, que era este polaco-rumano que fue andando desde Rumanía a París, se inserta en la escena artística parisina, llevando siempre una especie de palo, de gran palo, de escoba con colores, y que mantiene, por ejemplo, una cierta semejanza o un paralelismo con René Heibart, que se expuso en este museo a principios del año pasado, ¿no?, de 2019, y que mantiene también una cierta marginalidad, aunque en su caso él era arquitecto. Pero lo que están planteando este tipo de artistas es lo pequeño. Son obras muy frágiles, realizadas con materiales perecederos. Están planteando una conexión con el entorno, con la naturaleza, con los pueblos donde viven, y eso es algo que rompía las convenciones de esos años y las convenciones académicas. Hoy podemos verlos de una manera distinta, del mismo modo que la percepción de la historia ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que son artistas que no son centrales, pero sí enriquecen esa centralidad y la llenan de detalle, de sustancia, de cosas específicas, ¿no? Ralentizan un poco, ¿no? Hacen que como que pensemos más despacio. Había el término brut, ¿no?, que puede... Exactamente. Sí, es lo que emplea justamente Juan Antonio Ramírez para introducir ese concepto, ¿no? Pero bueno, desde CEGAC la propuesta yo creo que ha sido mucho más interesante, porque también coge la idea, adopta la idea de museo, de esa finalidad que tenía la propuesta de Mann, que no era algo aleatorio, arbitrario, fruto de un interior, un silencio absoluto, como puede ser una obra de ese tipo, sino que hay proyección, hay intención y hay interés por mostrarlo también. Y hay una cuestión interesante en Mann, que es lo participativo, ¿no? El pedir a cada visitante que realizara un dibujo y alimentar el museo a través de esas libretas donde hay dibujos de todo tipo, ¿no?, de niños, de adultos. Sí, pero yo creo que Mann, y ya lo comentábamos creo que esta mañana o ayer, realmente no sabía muy bien cómo tratar a los visitantes. No tenía muchas ganas de hablar con ellos, ni le interesaba lo que le contaban, lo tienes en las entrevistas. Entonces, esta fue una manera un poco, empezó de tenerlos entretenidos, ¿no? Empezó primero con los niños, que eran realmente los que le interesaban. Creo que a Mann lo que le interesaba era el dibujo infantil. Decía que el artista se creaba en la infancia y que luego o se hacía inmortal o se moría. Entonces él lo empezó haciendo con todos los niños que lo visitaban, y luego pues el adulto que ahora se acompañaba pues dijo, bueno, pues lo vamos a poner a dibujar y así no tengo que hablar con ellos sobre el tiempo o temas que no le interesaban lo más mínimo. A partir de este proceso pues fue elaborando la creación de todas estas libretas. Luego avanzó y decidió que era una manera de incluir a todo el mundo en su colección. Es que yo creo que para él es importantísimo la infancia propia.
Y después, cuando él es monitor en este reformatorio de monjas, una de las cosas que me contaba es que no podía soportar cómo eran tratados los niños allí. Entonces, yo creo que él daba libretas a todo el mundo, a los adultos y a los niños, pero básicamente se fijaba mucho más con los dibujos que dejaban en el cuaderno los niños. Y esta fue una conexión personal, que yo creo que también es importante. En este caso, el man, todo lo que hace, tiene mucho que ver con su manera de existir, de seguir la vida, de hacer, etc. En todo caso, él sí que tenía una fijación en cómo son tratados los niños, ¿no? Y para él era muy relevante haber tenido esta idea tan recurrente de decir, yo me ahorro de tener que hablar con los visitantes y además yo ayudo a generar más arte, ¿no? Entonces, brillante y funcionó y está muy bien. Es otro aspecto importante dentro de su colección, que él generaba arte y hay dibujos realmente preciosos. Era como un sistema de captación también, ¿eh? Si le gustaba al final, porque nos lo tiene comentado gente que lo fue a visitar, si a Man le gustaba el dibujo que hacías, igual te dejaba entrar en su espacio más íntimo. Conozco a varias pintoras, sobre todo mujeres que han conseguido, que me hablan de esa experiencia, que de todo el grupo que iban, a lo mejor pues a ella le dejó entrar porque le había gustado su dibujo. Sí, sí, sí. Entraba, miraba y no hacía más, no hablaba, no había intercambio artístico de ideas ni nada, era, bueno, pasas de fase, ¿no? Y puedes entrar a ese espacio mucho más suyo, más íntimo, ese interior que era su estudio, era su propio estudio también. Sí. Él trabajaba con todo el entorno, pero ese núcleo, esa caseta era como la semilla fuerte donde se concentraba todo. Poder grabar imágenes de este interior no fue fácil, ¿eh? Le gustaste, Joan. Le gustaste. No, nos caímos mutuamente muy bien, la verdad. Es que yo creo que y adaptarme a su ritmo, claro, lo que no fui es estoy 2 días y me largo. Me adapté y ahí iba sin ninguna idea preconcebida, a ver qué ocurre. ¿Cuánto tiempo estuviste allí grabando? Pues exactamente no lo sé. Lo que sí que sé es que doblé el número de días. Yo creo que pasan de 4 a 8 o de 5 a 10. Creo que más bien lo segundo, y después el viaje de ida y vuelta y tal. O sea, sí. Evidentemente él no estaba de acuerdo en estar haciendo entrevistas larguísimas y que constantemente tuviera la cámara encima de él. Le costó bastante aceptar a la cámara. O sea, entonces fue poquito a poco y que él miraba las imágenes que yo había grabado, le gustaban. Entonces pues, el proceso fue abierto gracias a la mutua simpatía que se generó, o empatía que se generó entre nosotros dos. La escena de la cabra, ¿qué fue? ¿Propuesta? ¿Surgió? ¿Apareció la cabra y...? O sea, a ver, una de las conversaciones que tuvimos en la entrevista es sobre otro aspecto para él de ser libre, es no solamente el aislamiento, sino envidiaba o deseaba tener la libertad de los animales, o sea, no tener ningún compromiso respecto a los animales, sobre todo por el hecho de que
me decía los animales, cosa que también sería discutible. Hay muchos valores éticos y morales que dice él que evidentemente son muy discutibles, pero a mí lo que me interesaba no es discutirle sus ideas, sino que me revelara sus valores. Entonces, a partir de aquí, de que a él le interesa la reencarnación, cree en la reencarnación, entonces en uno de los paseos hay una cabra allí y yo le sugerí, ¿por qué no te acercas a la cabra? En fin, sin nada en concreto, porque a ver qué ocurre. Y entonces, curiosamente, él toma la iniciativa de agacharse, o sea, de convertirse en cierta manera lo menos humano posible y asemejarse, y se pone de cuatro patas y tal. Y bueno, entonces conservé aquella imagen porque para mí tenía que ver todo su compromiso, todo su gran dedicación a la naturaleza, esta huida hacia todo lo que representa la naturaleza. Claro, es que nosotros analizando esos cráneos, esos de bóvidos, el de ballena que estuvo en la exposición de Marea Negra en el marco, él los trabaja, los pinta, muchas veces imitando su propio torso. Es como esa simbiosis, ¿no? Lo que hablábamos de los cráneos de Jericó como un autorretrato aurático, en realidad, a partir de ese hueso animal, como forma parte de su propio cuerpo, ¿no? Haciendo esa equivalencia en cierto sentido. Por eso me encanta pues que esas cositas que íbamos definiendo de esa parte artística de Mann, pues llegues tú y nos digas, tas. Yo creo que el documental acerca a todas las personas interesadas a más posibilidades para interpretar su obra, no solamente para conocerle a él, pero si además llegáis a traducir todas las 150 páginas, allí hay muchos más aspectos que nos salen en este documental y que creo que son importantísimos, tanto de cómo hace arte él, por qué, etcétera, etcétera, unos entresijos que evidentemente hay que tomar decisiones también de parte del investigador y también de su biografía. Para mí es una pena no tener información fotográfica sobre su etapa en la casa de la mujer alsaciana, porque creo que ahí fue donde gestó toda la creación del museo. Es que el documental a veces peca de tener una voz que no cuadra o no casa o no produce más dimensión de relato con la imagen que pongo, pero era por falta de materiales. Y evidentemente yo tenía un gran deseo de hacer una segunda grabación, porque hay muchas cosas que me faltaban y otras que las tenía grabadas solo en audio, pero no las puse en este predocumental porque no sabía qué imagen colocar. Pero en todo caso sí que algunos aspectos están mucho más desarrollados en las transcripciones que os pasaré, porque y es cierto de que tiene una cierta complejidad donde se mezclan muchos distintos aspectos. Era un señor multidisciplinar. O sea, pero a mí lo que más me interesaba, de la esencia de Mann, como dije esta mañana, para mí es una persona que tiene grandes dificultades para avanzar en la vida, para crecer, para llegar a la adolescencia, y es que cuando llega a Camelle solo tiene 25 años, es un jovencito
que además no ha pasado por la universidad, no ha tenido una gran formación académica y, sin embargo, es una persona que busca constantemente. Yo tengo problemas, tengo que hallar soluciones. ¿Cómo las hay? No lo sabe, simplemente huye. Y es en Camelle su gran terapia. Y es allí, y yo creo que en gran parte, aunque supongo que había personas muy distintas en actitud hacia él, unos mucho más generosos y otros quizá le hubiesen tirado alguna pedrada, supongo, pero que es esta cohabitar le hace a él evolucionar. En todo caso, el pueblo de Camelle le permite hacer una evolución que le hace muy bien, porque creo que es una persona que tiene graves dificultades para comunicar con cualquier persona. O sea, yo creo que es bastante excepcional la tolerancia que tuvo conmigo, la paciencia y las ganas de expresarse. O sea, porque aquellos días de la entrevista, él también, por eso me pedía, entre otras cosas, que no grabara muchas horas en un solo día, porque él pensaba y reflexionaba en lo que me iba a contar el día siguiente. O sea, para él fue un repaso, yo creo que hice un poco de psiquiatra, sí, porque él revisó un poco toda y decidió volcar. Y entonces, por ejemplo, me habló de temas que en principio me había dicho que no los iba a tocar. O sea que espero que sea una ayuda para el museo. Sí, para nosotros, sí, te lo digo ahora mismo. Quería preguntarte, ¿te habló de su vida familiar o ese tema de sus hermanos, de su madre? Sobre todo me dijo que no iba a hablar. Vale. No, era uno de los vetos, pero sin embargo, luego me comentó, sí que en un momento abrió la cajita esta de la infancia y allí evidentemente salían los hermanos, pero no llegó a contar detalles. O sea, yo, por ejemplo, no sé aún cómo eran su padre, cómo era su madre, qué relación había, solo que había problemas. Él, de todo este aspecto de la infancia, más bien, ya lo verás, se cuenta mucho más la convivencia con sus compañeros de infancia. Esto del museo, ya en la época que yo le hago la grabación, ya me habla él de museo. Sí. Yo creo que él apuntó una verdad que es cierta y que estamos comprobando. La idea de museo va evolucionando y va cambiando. Claro, él evidentemente, cuando está diciendo que su última pretensión es que aquello sea un museo, no es para cambiar nada. Él quiere que aquello sea un museo, no que se lo lleven y que son las circunstancias externas y la voracidad humana, o como queráis llamar, las consecuencias de lo del prestige, pero yo creo que está muy bien que toda esta obra no haya desaparecido y que hayáis trasladado, hayáis respetado la palabra esta de que era el deseo de él de hacer el museo, y ahora ya básicamente, en fin, aquí es que él ya lo dejó en su testamento dicho en el año 72. Antes de montar el museo ya quería dejar ese futuro museo para la posteridad, y luego lo dejó escrito en todos sus documentos. Por eso esta exposición se llama Museo del Ermitaño Mann, porque él mismo lo dejó escrito en la caja de fotografías que está en la sala de proyectos. La cuestión es que sin Mann, pues el museo pues se va diluyendo. Ahí está. Sí, la invitación es precisamente... Claro, sí. Además es que Mann era el conservador, el registro, el departamento didáctico y marketing, o sea, era todo. Yo considero
que no fue muy sincero. O sea, realmente tuvo problemas para hablar de ciertos temas, pero iba cambiando, ya lo he dicho antes, sobre la marcha. O sea, había ciertos temas vetados y sin embargo después resulta que al día siguiente me hablaba de ellos. Y para él fue un gran esfuerzo de sinceridad. Claro, yo no puedo comprobar, no puedo decir todo es verdad, no puedo decir hay alguna mentira. A mí me parecía muy coherente tanto las partes que están en el documental como lo que está en el resto de las entrevistas. Creo que es verdad, o sea que cuando incluso digamos especulaciones existencialistas o filosóficas y tal, era lo que pensaba y era producto de aquel gran esfuerzo que había hecho él a través de los años, en que no solamente crece como artista, sino también en otros aspectos humanos, y yo creo que está muy bien lo que dijiste tú, Patino, es una persona donde vida y arte confluyen, producen lo que espontáneamente va saliendo y espontáneamente pensando, etcétera, etcétera. Pero yo esto lo desconocía, lo que has dicho tú, de esto de que cambiaba, de que decía que era un personaje. O sea, yo noté mucha sinceridad desde el primer día que empezó a hablar conmigo. Y quizá esto, el hecho de que podía expresarse en alemán también le daba mucho más seguridad. Él estaba mucho más seguro de cuál palabra utilizaba en cada momento y qué frases decía y tal. O sea que no... Muy bien, vamos a cerrar aquí, podríamos extendernos mucho más. Yo creo que vamos a compartir de todos modos ahora la exposición. Me gustaría agradecer moito a presenza das persoas que viñeron desde Camelle, desde Camariñas, a alcaldesa, a concelleira, todas as persoas que viñeron. Este é un museo, unha casa tamén para todos vós. Espero que non sexa a última vez que contamos coa vosa visita. Moitas grazas e moitas grazas a todos vós.